Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Buenas noches, que la paz de Cristo esté siempre con ustedes, amados hermanos y amigos que nos acompañan. Gracias por estar con nosotros, todo listo, ya preparados para poder estudiar un capítulo más de la carta a los Hebreos. En esta oportunidad nos corresponde la lección número 2, o el capítulo número 2 más bien, de la carta a los Hebreos. Gracias de verdad por apoyarnos y estar con nosotros en esta noche. Vamos a ponernos en las manos del Señor a través de una oración para dar inicio a la lección de esta noche. Por favor, acompáñenos a orar todos juntos. Padre Celestial, gracias le damos por su amor y por su bondad de siempre protegernos, de darnos la vida y de darnos la salud, de darnos, Señor, todas las cosas necesarias para esta vida. Gracias por permitirnos estudiar su palabra en esta noche, rogándole que lo que hoy estudiemos sea para beneficio de nuestra vida espiritual, que podamos atesorarlo y también predicarlo con el ejemplo a todas aquellas personas que nos rodean y que aún no conocen de su evangelio. Rogamos que su palabra nos anime en esta noche y nos instruya a ser mejores cristianos, a ser mejores personas. Ruego por todos los que hoy estamos observando este video y por todos aquellos que lo han de observar en el futuro, para que les bendiga grandemente sus vidas. Sobre todas las cosas, Señor, perdone nuestros pecados y denos la fortaleza necesaria para hacer siempre su santa voluntad. Gracias por su Hijo Jesús, que murió en la cruz por nosotros. Es en su nombre que damos gracias pidiendo estas cosas. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a la lección de esta noche. Bien, hermanos, estamos de vuelta, ahora sí, para estudiar en esta noche todo junto la palabra del Señor y esta maravillosa carta a los Hebreos, de la cual ya hicimos una lección completa, donde tuvimos una introducción y donde la semana pasada también dimos ya inicio al estudio del texto mismo, donde estudiamos el capítulo 1. A manera de repaso en esta noche, hermanos, porque somos oidores olvidadizos, es lo que dice la palabra del Señor, vamos a hacer un breve repaso de la introducción y también un breve, pero muy breve repaso del capítulo 1 que vimos la semana pasada. En primer lugar, vamos a recordar que el escritor en el capítulo 13, versículo 22, nos deja saber que su carta, la carta que usted y yo leemos hoy, es una carta de exhortación, es una carta de ánimo que fue escrita para cristianos que estaban pasando momentos de dificultad. Fue una carta que fue eh, escrita especialmente para estos hermanos, a estos cristianos judíos que estaban teniendo problemas para permanecer fieles al Señor. Por alguna razón, después de algún tiempo, estos cristianos, o estos judíos que se habían convertido al cristianismo, por alguna razón querían volver a sus antiguas prácticas, a su antigua religión, en el judaísmo. Y el escritor les escribe estas palabras de exhortación y les ruega que soporten esas palabras de exhortación, porque lo que él quiere es animarles a que permanezcan fieles al Señor Jesús. Por eso la palabra clave de toda la carta, una de las palabras claves en toda la carta, es la palabra permanecer o retener, permanecer en Cristo Jesús. Luego Él nos va a explicar por qué en el transcurso de los capítulos, por qué debemos permanecer fieles a Cristo Jesús.
Creo que la semana pasada vimos una de las primeras razones, pero también debemos recordar cuál es el texto clave de toda la carta a los hebreos, y ese texto clave es el capítulo 8, versículos 1 y 2, donde el escritor dice: ahora bien, el punto de lo que venimos diciendo es esto, que tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Cristo Jesús. Tenemos en el cielo, ahora mismo, sentado a la derecha del Padre, un sumo sacerdote que está encargado de abogar, de ser un intermediario, un intercesor entre nosotros y Dios. Cristo Jesús constantemente, hoy en día en el cielo, está funcionando como un intercesor. Él trabaja a favor nuestro para con Dios, nuestro Dios Todopoderoso. Así que la semana pasada vimos cómo Cristo Jesús, nuestro Salvador, es la guía. Usted necesita recordar, hermanos, que si apenas usted está dando inicio a esta serie de estudios, si no estuvo con nosotros en la introducción, vamos a estar resumiendo o encapsulando cada capítulo de Hebreos en una sola palabra, una palabra que nos ayude a recordar de qué trata ese capítulo. Y la semana pasada, en el capítulo 1, hablamos acerca de la palabra guía y cómo Jesucristo es nuestra guía, cómo Jesucristo es el mensajero de Dios, y vimos las credenciales, por qué Cristo está capacitado o estuvo capacitado para ser el mensajero de Dios. Y vemos cómo una de esas credenciales es que Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es Dios mismo. Cristo es Señor. Y vimos también cómo Cristo es superior a los ángeles. Dios habló a los padres, a los profetas, o habló a los padres en otro tiempo. Dice, de muchas formas, de muchas maneras, a los padres, por los profetas. Pero en este tiempo, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo Jesús es el mensajero de Dios en el Nuevo Testamento. Y también hablamos acerca del mensaje de Dios. Esta es prácticamente, hermanos, el resumen, un breve resumen de lo que hemos visto en la introducción y también en el capítulo 1 la semana pasada. Así que sin más demora, vamos a entrar de lleno ya al capítulo 2, el estudio de esta semana, y como usted puede notar en la presentación, hermanos, vamos a estar desde el capítulo 2, versículo 5 hasta el versículo 18, es decir, hoy vamos a completar el capítulo 2 de la carta a los Hebreos. También, como usted puede ver, hoy vamos a encapsular nuestra lección bajo la palabra paz. Vamos a encapsular nuestro estudio bajo la palabra paz. Bien, todos los seres humanos, nosotros los seres humanos, sin excepción, tenemos un problema en común. Probablemente usted está pensando, ese problema es el pecado, pero no es exactamente el pecado. El pecado también es un problema en común, pero el que quiero referirme en esta noche es el ego. El ego. Ego es una palabra griega, hermanos y amigos, es una palabra griega, ego, que significa yo. Todos sufrimos del yo, el problema del yoísmo, ¿verdad? Primero yo después, yo de último, y si queda espacio, también le vamos a dar lugar al yo. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué hacemos esta afirmación? Bueno, cuando usted lee Santiago capítulo 1, versículo 14, versículo 15, prácticamente ese texto lo que nos dice es que nosotros pecamos cuando de nuestra propia concupiscencia, dice el texto, es donde comienza a nacer el pecado, de nuestros propios malos deseos. En otras palabras, el pecado viene cuando yo quiero hacer lo que yo quiero. Por eso Jesús dijo que si alguien quería ser seguidor de él, debía negarse a sí mismo. Note, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz, después venga y sígame. Jesús hace una invitación a que todos nosotros debemos dejar ese ego. ¿Y qué es el ego? El ego nos lleva a pecar porque el ego es cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Sí o no que todos los seres humanos sufrimos de ese problema. Nadie quiere que le digan lo que tiene que hacer. Todos queremos hacer lo que mejor nos parece y esa línea de pensamiento o esa forma de pensamiento nos lleva a nosotros a cometer pecado. Entonces, la porción de hoy, la porción de Hebreos capítulo 2 nos va a hablar y nos va a enseñar acerca de que el ego nos lleva a pecar y que, como ya hemos dicho antes, el pecado nos separa de Dios. La semana pasada mencionábamos cómo una cosa importante que todos necesitamos reconocer es que somos pecadores, que por tanto estamos separados de la gloria de Dios. Y para poder volver a Dios necesitamos un guía. Ese guía es Cristo Jesús. Hoy en el capítulo 2 vamos a ver cómo el ego nos lleva a pecar y una vez más el ego me lleva a pecar y el pecado me separa de Dios. Pero a pesar de ese problema que tenemos, podemos estar en paz con Dios. A pesar del problema del ego que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida, podemos estar en paz con Dios. No por nosotros mismos, sino por la obra redentora de Cristo. Espero que usted vaya haciendo sus anotaciones, al menos en su mente. La semana pasada, una vez más, dijimos que necesitamos llegar a Dios, pero estamos perdidos. Y para poder llegar a Dios necesitamos un guía, y ese guía es Jesucristo. Hoy estamos diciendo que el problema del ego nos hace pecar y que el pecado nos separa de Dios. Pero que aún así, a pesar de ese ego, podemos estar bien con Dios, podemos estar en paz con Dios. Ahora, no por nosotros mismos, sino por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Así que el día de hoy vamos a dividir nuestro estudio en dos líneas principales de pensamiento. Quiero que al dividir nuestro estudio en esta noche, tenga en mente que vamos a tener dos líneas de pensamiento. La primera, mis amados hermanos, será del versículo 5 al versículo 8, donde vamos a hablar acerca de tres palabras: hombre, corona y desgracia. Teniendo esto en mente, vamos a leer el texto, Hebreos 2, versículo 5 al versículo 8. Dice la palabra del Señor: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Le hiciste un poco menor que los ángeles? ¿Le coronaste de gloria, de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos? Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no se sujetó a él, que no sea sujeto a él. Pero todavía, dice el texto, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Muy bien, como podemos ver, hermanos, en esta sección vamos a encontrar estas tres palabras: hombre, corona y desgracia. Vamos a ir dividiendo esta sección. ¿Qué habla el escritor en esta primera porción que hemos leído? Habla de una verdad muy sencilla, y esa verdad es que Dios coronó al hombre, o le dio a la humanidad una corona. Si usted ve en el versículo 5, comienza a hablar acerca de que no sujetó Dios a los ángeles. Al hablar o mencionar la palabra hombre en este contexto, se está refiriendo a la humanidad entera, no solamente al hombre masculino, dejando a la mujer, a la hembra por fuera, no, a la humanidad en su totalidad.
Y en el versículo 5 al versículo 8 el escritor lo que hace es una comparación con los ángeles. Y empieza a citar en el versículo 6 el Salmo, capítulo 8, versículos 4 al versículo 6. Hemos leído anteriormente que Jesús en el capítulo 1 fue superior a los ángeles. Jesús fue superior a los ángeles. Ahora, note que Dios no sujetó su creación, el mundo, no la sujetó a los ángeles. El versículo 6, citando el Salmo capítulo 8, dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es esta humanidad para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del Hombre para que le visites? Dice ciertamente, perdón, la humanidad, el ser humano, es o fue hecho un poco menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra. Tú, oh Dios, le diste esta honra, esta gloria al ser humano, poniéndole bajo sus manos toda tu creación, todas tus obras. Así que Jesús es superior a todos los ángeles y ahora vemos, amados hermanos, cómo el ser humano, permítame para acomodarme esto aquí, ahora note cómo Dios no sujetó a los ángeles, o este mundo no lo sujetó a los ángeles, perdón, ni siquiera a Jesús mismo. El Señor, nuestro Dios, Padre Celestial, sujetó su creación. Toda la obra de sus manos la sujetó al ser humano. Pero ¿en qué sentido, dice el escritor, somos menores que los ángeles? Los ángeles son seres espirituales, nosotros también somos seres espirituales, solamente que habitamos en un cuerpo físico. Los ángeles no tienen cuerpo físico, como dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16, versículo 17. Pero ¿en qué sentido somos menor o menores que los ángeles? En el capítulo 1, versículo 7 dice, ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Luego en el capítulo 1, versículo 14, que vimos la semana pasada, también dice, no son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Somos iguales que los ángeles en el sentido de que somos seres espirituales. Ellos son mayores que nosotros, son mayores en fuerza, son mayores en potencia, son mayores en el sentido de que a pesar de que son seres espirituales, no habitan un cuerpo humano como nosotros, un cuerpo físico. Por el contrario, el texto dice que los ángeles más bien están a nuestro servicio. Note, hermanos, tal vez si lo vamos aclarando esto un poco mejor. El escritor dice que nosotros los seres humanos, a pesar de que somos menores en ciertos aspectos que los ángeles mismos, Dios nos dio una corona, nos dio una honra, nos dio una gloria. Y esa honra, esa gloria, esa corona fue el hecho de que Dios puso bajo el control del ser humano toda su creación. Es decir, ni siquiera a los ángeles le dio Dios esta bendición de gobernar sobre su creación. La palabra corona que se usa en este texto es estéfanas. Y hago mención de esto porque bíblicamente en el idioma original hay dos palabras para la palabra corona. La primera de ellas es una diadema, palabra que conocemos algunos de nosotros, diadema. Y la diadema se refiere más a una corona de la realeza, ¿no? Esa corona que le ponen a los reyes, a las reinas. Pero la palabra aquí no es diadema, sino que es estéfanas. Estéfanas es una palabra que da a entender a esa corona, una corona de victoria,
aquellos que cruzan la línea de meta, aquella línea final, victoriosos. Esa es la palabra que se usa aquí, simplemente para decirnos que Dios puso en sujeción bajo los pies del ser humano toda su creación. No dice que la puso bajo los pies de los ángeles, sino nuestros pies. Después de que Dios creara al hombre en Génesis 1, 26 al 29, lo puso, le dijo que señoreara sobre los peces, sobre los animales, sobre su creación. Dios le dio todo el cuidado y todo el control de su creación al ser humano. Y haciendo esto, lo coronó de gloria, lo coronó de honra, le dio esta gran bendición. Lo creó a su imagen y lo puso en control de toda su creación. Pero sin embargo, aunque Dios le dio todo el control al hombre de su creación, hay una cosa que por los siglos, por los años, el ser humano no ha podido controlar. Y lo que el hombre no ha podido controlar es su ego. Nosotros no somos capaces todavía de controlarnos, y porque no nos controlamos, entonces, mis amados hermanos y amigos, es que nosotros cometemos pecado. Aunque Dios puso el control de toda su creación bajo el ser humano, nosotros no podemos todavía controlar ese ego. Todavía estamos en nuestros deseos, todavía estamos queriendo satisfacer nuestra carnalidad, no podemos controlarnos. El ser humano aún no se puede controlar a sí mismo. Y el ser humano, hoy, ayer y siempre, está deseoso de complacer lo que su cuerpo y su mente le piden. Si nosotros tuviéramos el control, si tuviéramos control completo sobre nosotros mismos, sobre nuestra carnalidad, sobre nuestros deseos, no pecaríamos. Pero hoy que estamos en este cuerpo, seguimos pecando, y seguimos pecando por el ego. Es por eso que primera de Juan 1, 6 al 7 dice que si nosotros decimos que no tenemos pecados, somos mentirosos. Todos nosotros pecamos. Entonces, no somos capaces de controlarnos. El ser humano ha creado máquinas y tiene mucha tecnología hoy en día en la que controlamos muchas cosas por medio, por ejemplo, nuestros vehículos, nuestras naves, las controlamos por medio de un volante, por medio de un control remoto, etcétera, etcétera. Podemos controlar muchas cosas, pero el ser humano sigue sin controlarse. Por eso es que el ser humano mata, por eso es que el ser humano miente, por eso es que el ser humano es infiel, por eso es que el ser humano y este mundo está como está, porque el ser humano quiere seguir haciendo lo que mejor le place. Si nosotros tuviéramos control sobre nosotros mismos, no pecaríamos. Entonces, vemos también en esta primera sección, hemos hablado acerca del hombre, hemos hablado acerca de su corona, pero también vemos en el texto, en el versículo 8, una desgracia. Dice el versículo 8 y el versículo 9, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, es decir, su creación, nada dejó que no sea sujeto a él. Todos los animales, hermanos, toda la creación estaba sujeta al hombre, pero todavía no vemos, dice, que todas las cosas le sean sujetas. Entonces, ¿cuál es la desgracia aquí? ¿Cuál es la desgracia que vemos? Que nosotros los seres humanos vamos a incluirnos también, porque sabemos que finalmente quien pecó en el huerto del Edén fueron Adán y Eva. Pero ¿cuál es la desgracia? El ser humano por un momento, Adán y Eva por un momento olvidaron cómo Dios los coronó de gloria y de honra, cómo Dios les dio la bendición
de vivir en un lugar tranquilo, de paz, en armonía, de felicidad. Dios quería que ellos fueran felices. Pero un día llegó la tentación, y la tentación del enemigo principalmente fue tocar el ego en este caso de la mujer, con que les ha dicho Dios que no coman de todo el árbol que hay en el huerto. No, Dios no dijo eso. Dios dijo que podemos comer de todos los árboles, pero del que está en el medio de la ciencia del bien y del mal, de ese no podemos comer, porque si comemos de él vamos a morir, le dice Eva. Oh, note la tentación, cómo le toca el ego a Eva. Le dice, no van a morir, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Note la tentación, le toca el ego, serán como Dios. Y puso en la mente y en el corazón, perdón, de Eva ese deseo de querer ser algo más, de querer ser como Dios. Y finalmente vino la desgracia en el huerto del Edén. Y el pecado entró en el mundo por primera vez. Y desde ese momento, toda la humanidad, desde ese momento, todos los hombres y mujeres siguen satisfaciendo o quieren seguir satisfaciendo su ego. Entonces, en esta primera sección, hermanos, del versículo 5 al versículo 8, vemos al hombre, la corona y la desgracia. Ahora, mis amados hermanos, nosotros vamos a ver en la segunda sección, versículo 9 hasta el final del capítulo. Vamos a ir leyendo poco a poco. Vamos a ir viendo en esta segunda sección las mismas palabras. Vamos a ver hombre, vamos a ver corona y vamos a ver desgracia. Del versículo 9 hasta el final del capítulo, el escritor lo que hace es hablar ahora acerca de Jesús. Va a dejar de un lado al hombre, al ser humano, para hablarnos acerca de Jesús. Dice el verso 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, mis amados hermanos, en esta sección ahora vamos a hablar de Cristo Jesús. Y si usted nota, hay una relación, hay una comparación que se hace, en este caso, con Jesús, y vemos que exactamente las mismas cosas que Dios hizo con el hombre, las hizo con su Hijo amado. En este caso, sabemos que Cristo Jesús, como vemos acá, hermanos, fue un poco menor que los ángeles. ¿Se estará contradiciendo el escritor? En el capítulo 1 nos dijo que Cristo Jesús era superior a los ángeles. De hecho, Cristo Jesús creó a todos los ángeles. Claro que sí, Cristo es superior a los ángeles. Ahora, en el capítulo 2, versículo 9, el escritor nos dice que Cristo fue hecho menor que los ángeles. ¿En qué sentido? Bueno, porque Cristo Jesús, nuestro Salvador, se hizo hombre. Note, se hizo hombre. Cristo no era hombre, Cristo era Dios, es Dios y seguirá siendo Dios. Sin embargo, hubo un momento en la historia, dentro del plan de Dios, que Cristo Jesús viniera a esta tierra y se encarnara, ocupara un cuerpo humano. Siempre me ha gustado decir, hermanos, Cristo Jesús dejó de ser un poco Dios en el sentido de que voluntariamente quiso venir a la tierra a ocupar un cuerpo humano. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, que es un texto que quisiera que leamos en esta noche, que lo recordemos porque creo que la gran mayoría de nosotros lo hemos leído. Hablando acerca de Jesús, Juan dice, en el principio, en la creación, era el verbo, Jesús. Y el verbo Jesús era con Dios. Y el verbo Jesús
era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero ¿qué pasó con este Dios, con este Verbo, con este Jesús que era Dios, estaba con Dios, participó en la creación? Versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces este Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles en el sentido de que este Dios quiso hacerse hombre para estar con todos nosotros. El mismo escritor dice que Dios coronó de gloria y de honra a Cristo Jesús. Lo mismo que se dice de la humanidad, se dice de Jesús. En el verso 9 dice, hecho un poco menor que los ángeles, igual que nosotros. Y Dios dice, le coronó de gloria y de honra, igual que a nosotros. Dice, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. Aunque Dios está haciendo lo mismo con Jesús, lo mismo que hizo con el hombre, coronarle, la corona de Jesús es diferente. Porque si recordamos lo que acabo de decir hace un momento, Dios coronó a la humanidad, le dio esta Estefanas, ¿no? Y lo coronó en el sentido de darle control sobre su creación. Sin embargo, la corona de Jesús es diferente. Es una corona de victoria, no porque le haya sujetado a su creación, sino que lo coronó, dice el texto, por el padecimiento de su muerte. La corona de Jesús es una corona de victoria, porque siendo en forma de hombre, wow, hermanos, aquí es donde se empieza a poner interesante el estudio y a mí me impacta grandemente. Dice, porque siendo hombre, pudo vencer el ego. Siendo hombre, fue tentado en todo, pero sin pecado. En otras palabras, Jesús sí tuvo control de sí mismo. Hemos dicho hasta este momento, el hombre, el ser humano ha podido controlar todo excepto su propia vida. Hasta el día de hoy el ser humano no se puede controlar. Sin embargo, Cristo Jesús, siendo en forma de hombre, dice el texto, pudo vencer el ego, fue tentado en todo, pero sin pecado. Cristo Jesús tuvo control sobre sí mismo. Es decir, Jesús nunca pecó, Jesús nunca cedió a los deseos de su cuerpo, nunca perdió el control de sí mismo, porque tenía bien clara en su mente cuál era su misión, porque Jesús tenía en su mente por qué vino a esta tierra a vivir como un ser humano. Él sabía que tenía que llegar hasta la cruz para que pudiendo controlarse a sí mismo y llegar hasta la cruz a dar su vida por nosotros, haciéndolo, sería el único medio por el cual Dios nos daría de su gracia. Note cómo el versículo 9 al final dice, a causa del padecimiento de la muerte, Dios le coronó. Dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Verso 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, Cristo, que habiendo de llevar, dice, muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hermanos, Dios pudo habernos salvado de otra forma. Dios pudo habernos salvado simplemente porque era su voluntad. Sin embargo, decidió cargar en su Hijo el pecado del mundo, decidió enviar a su Hijo a la tierra, habitar un cuerpo humano para que llegara hasta la cruz. Y Jesús, sabiendo cuál era la voluntad, el deseo de su Padre, ¿sabe qué dijo? Él dijo, voy a controlarme a sí mismo.
tentado en muchas ocasiones y de muchas formas, sin embargo se controló a sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque Él quería que usted que me escucha, que yo que le hablo, que usted y yo recibiéramos la gracia de Dios. Jesús sabía que el único medio para nuestra salvación era que Él llegara a la muerte, que llegara a la cruz, pero llegara a la cruz limpio, santo, sin pecado. Y lo logró. Así que, si nosotros continuamos con el desarrollo de esta clase, hasta el versículo 18, quiero compartir en lo que falta, versículo 10 al versículo 18, hermanos, quiero compartir las cinco bendiciones de la gracia de Dios. Todos hemos escuchado que la gracia es un regalo, que es un don inmerecido, eso es cierto, pero esa gracia se compone de otras cosas que recibimos. Hemos dicho cómo Dios coronó al hombre. Hemos visto cómo Dios coronó a Jesús. Hemos visto en ambas secciones cómo vemos a hombre, corona y desgracia. Dios hizo a Jesús como los hombres. Le coronó por su obediencia en la muerte, en la cruz, por llegar hasta la cruz. Y exactamente ahí es donde vemos la desgracia. ¿Por qué un ser tan inocente, sin pecado, sin perfecto, tuvo que morir por nuestra culpa? Eso es una desgracia. No hay día más oscuro en toda la historia humana que el día que Cristo Jesús dio su vida por nosotros. De hecho, hubo tinieblas literalmente por espacio de 3 horas ese día, el día más oscuro, donde ha sucedido la desgracia más grande de toda la historia humana. Entonces, en ambas secciones hemos visto hombre, corona, desgracia. Pero después de esa desgracia vinieron para el resto de la humanidad 5 beneficios al recibir nosotros la gracia de Dios. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes el resto de esta clase. La primera, o el primero de esos beneficios, es la salvación. Si usted lee conmigo de nuevo, el versículo 10 dice, porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas, es decir, Dios, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, eso es el deseo de Dios, llevar muchos de sus hijos a la gloria, dice, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, refiriéndose a Cristo Jesús. Es decir, en el texto usted puede ver que el fundador de nuestra salvación es Cristo mismo. De hecho, su nombre es lo que significa. Jesús significa Salvador. Cuando el ángel se le aparece a María y le dice, le pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Es lo que significa su nombre, Salvador. Jesús mismo es el autor de nuestra salvación. Sin Jesús nosotros estamos completamente perdidos. ¿Qué hubiera sido de nosotros? Trate de poner esta idea en su mente. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Cristo Jesús no se hubiera controlado a sí mismo? Si en ese momento, cuando fue tentado por el diablo en el desierto y cuando el diablo le dijo, convierta esas piedras en pan, yo sé que usted puede, Jesús lo hubiera hecho. Si lo hubiera hecho, hubiera pecado. Si Jesús hubiera pecado, usted y yo hubiéramos estado perdidos. Pero Cristo, una vez más, Cristo Jesús, por amor a usted, por amor a mí, por amor al Padre, por amor a la voluntad y el deseo del Padre, dice, se controló a sí mismo, se conservó puro, se perfeccionó, dice el texto. Cristo Jesús se perfeccionó por medio del sufrimiento y por eso hoy usted y yo podemos ser salvos por la gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús. Se perfeccionó por medio del sufrimiento y hoy nosotros no queremos sufrir por Cristo.
¿Sabe cómo usted y yo nos vamos a perfeccionar también? Por medio de los sufrimientos de esta vida. Si Cristo Jesús, el Hijo de Dios, sufrió por amor al Padre, ¿cómo usted y yo no vamos a sufrir? Esta tierra vamos a sufrir para poder ser salvos hoy. Por la gracia de Dios, tenemos que acudir a Cristo Jesús. Entonces, la primera bendición, el primer beneficio de la gracia de Dios es la salvación. En segundo lugar, vemos ese segundo beneficio. El segundo beneficio es la santificación. El verso 11 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. La santificación. La segunda bendición o beneficio de la gracia de Dios es que podamos ser santificados. El que santifica, dice el texto, es Jesús. Jesús nos santifica por medio de su muerte en la cruz y los santificados somos nosotros, los cristianos. Hay un concepto en el mundo religioso de que solo ciertas personas pueden ser llamados santos. Y hay todo un proceso para poderlos canonizar y para poderlos declarar santos. Eso no dice la Escritura. La Escritura dice que todos los que hemos obedecido el Evangelio, que hemos bajado a las aguas del bautismo, somos hechos santos, somos hechos miembros de la familia de Dios. Esto es algo que nosotros no podemos lograr por nosotros mismos, sino por la gracia de Dios, algo que es gratuito, por lo que Jesús hizo en esa cruz. Vea cómo Pablo le llama a los hermanos de Corinto en el capítulo 1, versículos 2. Me encanta esta introducción de Pablo a los Corintios en el capítulo 1, versículo 2. Dice que él les escribe o le escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A quién le está escribiendo? Dice, yo escribo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. ¿Quiénes son estos santificados? ¿Quiénes son estos santos? La iglesia. Y dice a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesús en obediencia. Así que nosotros somos de Dios. Si usted ve el texto en Hebreos capítulo 2, versículo 11, dice, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Todos nosotros somos de Dios. Y santificar o alguien que es santo simplemente significa alguien que ha sido apartado, alguien que ha sido puesto aparte para una obra, en este caso, especial. Cristo Jesús nos ha santificado, es decir, nos ha trasladado, como dice Colosenses, de las tinieblas a la luz, nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso es lo que la palabra santo significa. Dios nos ha trasladado, nos ha apartado del mundo y nos ha puesto en un lugar especial, su familia. Somos el pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, un pueblo santo. Somos santificados por la obra de Cristo Jesús. Aunque Dios ama a todos, Dios ama a toda la humanidad, son su creación. Dios tiene un amor especial para los que se han apartado de los malos caminos. Por eso nos llamamos hermanos de Jesús, porque estamos en una familia. Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano mayor y nosotros todos somos hermanos. No nos avergoncemos de llamarnos hermanos, hermanas, somos una familia. Pero a mí me impacta grandemente, hermanos, este pensamiento. Dios ama a toda la humanidad, pero tiene un amor especial por usted y por mí, por sus hijos, aquellos que se han apartado
de sus malos caminos. Porque Él no puede relacionarse con el pecado, porque Él no tiene relación con el pecado. Muy bien, continuamos hermanos con estos 5 beneficios que encontramos en la gracia de Dios. Y la tercera, o el tercer beneficio, es la emancipación. Es una palabra que nosotros no utilizamos mucho, no la utilizamos a diario en nuestro lenguaje. Ya vamos a ver a qué se refiere esta palabra, pero leamos lo que dice el verso 14 y verso 15. Así que, o sea, por tanto, todo lo que Dios ha hecho a través de Cristo, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, los seres humanos, Él, refiriéndose a Cristo Jesús, también participó de lo mismo para destruir, dice el texto, por medio de la muerte, en la cruz, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Verso 15. Y por medio de la muerte, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mis amados hermanos, esto es lo que encontramos en estos 2 versículos. Gracias a la obra de Cristo en la cruz, usted y yo somos libres. Somos libres del pecado, somos libres de la ley, pero sobre todo somos libres del miedo. Los cristianos, hermanos, si usted me escucha en esta noche, y usted es un miembro de la iglesia del Señor, los cristianos no debemos sentir miedo. No debemos sentir miedo a la muerte. No debemos sentir miedo a lo que pasará después por lo que Cristo hizo ya por nosotros. Si usted es cristiano y le tiene miedo a la muerte, usted necesita reconsiderar ese pensamiento, porque dice el texto que ya no debemos tener temor a la muerte, porque somos libres. Eso es lo que la palabra emancipación significa. Trae a la idea esa idea de ser libres, de ya no estar sujetos, en este caso, a la esclavitud del pecado. Ya no podemos tener miedo a la muerte porque Cristo Jesús le robó ese imperio a Satanás. Siempre que hablo de estos temas lo recuerdo y creo que lo menciono siempre en mis clases, hermanos. Para muchos en ese día, Cristo estaba siendo derrotado. Por eso muchos le gritaron: bájese de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Bájate de esa cruz. No eres el Hijo de Dios. Toda esta clase de improperios, de insultos, eran porque ellos pensaban que Jesús estaba siendo derrotado. Pero por más paradójico que parezca, la victoria de Jesús fue morir en la cruz. Fue victoria para Él, fue victoria para nosotros. Llegando al final de su vida terrenal, por eso dijo: consumado es. Todo lo que tenía que hacer fue hecho. Y finalmente después entregó el Espíritu. Su misión fue cumplida. Y Cristo no estaba siendo derrotado, estaba siendo declarado en victoria. Dice que participó de lo mismo de nosotros como humano, sufrió como humano, tuvo tentaciones como humano, pero se controló a sí mismo, dice, con el fin de destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, porque sabía que haciendo eso nos libraría a nosotros también del temor de la muerte. Hermanos, sí, algún día vamos a morir, eso es inevitable, todos vamos a morir, pero no debemos tener temor, porque si Jesús resucitó de entre los muertos por el poder del Padre, algún día también nosotros seremos resucitados. Hay victoria en Cristo Jesús. Así que el cuarto beneficio, la cuarta bendición es la propiciación. Y la propiciación es una palabra que significa expiar o librar también.
Vea lo que dice el texto en el versículo 16, versículo 17. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Hago pausa aquí. Cristo Jesús nunca murió por un ángel. Los ángeles que pecaron, los ángeles caídos, fueron condenados de una vez. Es lo que dice en otra porción de la Escritura. Los ángeles no se les dio la oportunidad de arrepentirse, a los ángeles no se les dio la oportunidad de tener un Salvador. Dice el texto, ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a usted y a mí, como lo vamos a ver en un momento, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Cristo tenía que ser semejante en todo a nosotros, como humano, padecer, sufrir, ser tentado. Dice, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, note la palabra, expiar los pecados del pueblo. En Cristo Jesús, en la gracia de Dios encontramos esa propiciación, que significa expiar. Jesús tenía que convertirse en uno de nosotros para poder salvarnos, para poder liberarnos de nuestros pecados. Como lo dije hace un momento, Dios pudo haber salvado a la humanidad de muchas formas. Automáticamente Dios pudo haber dicho, bueno, sí, mi humanidad pecó, decido perdonarlos. Pudo haberlo hecho así o pudo haberlo hecho de otra forma. Sin embargo, escogió enviar a su Hijo a padecer como usted y por mí, como usted, a sufrir como usted y yo, a experimentar todo como un ser humano, para darnos finalmente esa expiación. Luego vemos cómo recibimos nosotros esa bendición, esa propiciación. Jesús fue la propiciación de Dios, fue el plan de Dios. Pudo habernos salvado de otra forma, pero esa fue su voluntad, salvarnos por este medio. En todo sentido, Cristo Jesús fue igual a nosotros, pero sin pecado. Esta palabra propiciación trae la idea a nuestra mente, la idea de apaciguar la ira de Dios. Es decir, como Dios no tiene relación con el pecado, el pecado necesita castigarlo. El pecado le produce ira y en su ira, en su santidad, Él necesita castigar al pecador. Y una vez que el pecador es castigado, su ira se aplaca, se apacigua. Pues, ¿qué decidió hacer Dios? Fue cargar en su Hijo todos los pecados del mundo, y cuando su Hijo muere en la cruz, los pecados son castigados. En este caso, Jesús es castigado y la ira de Dios se aplacó. Es decir, el lugar que nos correspondía a nosotros lo tomó Cristo Jesús, y ahora la ira de Dios por nuestros pecados fue satisfecha por la muerte de su Hijo. Eso, mis amados hermanos, es propiciación. Si Jesús no hubiera ido a esa cruz, usted y yo necesitábamos estar ahí. Pero Dios dijo, no, los amo tanto que no los voy a hacer pasar por eso. Tú, mi Hijo unigénito, vas a hacerlo por ellos. Tú vas a aplacar, vas a apagar la ira que yo tengo, vas a cargar en ti todos los pecados del mundo para que ellos puedan ser salvos. ¿Cómo podríamos nosotros, hermanos, amigos, devolverle a Dios en agradecimiento por lo que ha hecho por nosotros? Ni siquiera una vida de fidelidad completa a Dios pagaría esa gran bondad. Fíjese cómo en el capítulo 1 dijimos, Jesús es nuestra guía para llevarnos al Padre. Hoy estamos bajo la palabra paz, a pesar de haber sido pecadores y a pesar de que continuamos en el ego de nuestra vida, continuamos pecando, podemos tener paz con Dios. No por nosotros mismos, sino por la obra que Cristo hizo y continúa haciendo
en nuestras vidas. Finalmente, el último beneficio, la última bendición de la gracia de Dios es la intercesión. Léalo conmigo, por favor, en el versículo 18. Dice, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Voy a leerlo otra vez, hermanos. Pues Cristo Jesús, en cuanto él, Cristo, él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso. Cristo Jesús es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, usted y yo. Hoy tenemos un intercesor. Cristo murió, fue sepultado y resucitó y ascendió a los cielos. Hoy, como vimos y si continuaremos viendo, está sentado a la diestra de Dios, a la derecha del Padre, como un sumo sacerdote, como un intercesor, como uno que habla por nosotros en el cielo. ¿No le motiva a usted esta verdad? Tenemos a uno que habla por nosotros en el cielo. Tenemos a Jesús que nos ayuda en nuestras tentaciones porque Él mismo sabe lo que es la tentación. ¿Quién más nos podría entender a nosotros como seres humanos y lo que la tentación significa sino Cristo mismo? Él nos entiende. Él sabe, conoce lo que fue la tentación y por eso es poderoso porque venció la tentación. Se controló a sí mismo, nunca pecó y por eso tiene el poder para socorrernos, dice, en nuestras tentaciones. No estamos solos. Cristo está con nosotros en nuestra vida. Quizás usted no lo vea aquí a la par suya, pero está a la derecha del Padre, abogando por nosotros. La obra de Cristo no terminó en la cruz. Él sigue abogando por nosotros, intercediendo por nosotros. Se hace mención el día de la expiación en el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 16, un evento del cual hablaremos luego en otro capítulo, específicamente donde se habla de esto. Pero el día de la expiación fue un día especial, que era donde el pueblo era redimido de sus pecados. Hoy nosotros tenemos a Jesús, a su obra redentora, que nos expía nuestros pecados. La obra redentora de Jesús terminó en la cruz. Sin embargo, Él continúa su obra como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros ante el Padre Celestial. Vamos terminando en esta noche, hermanos, a manera de conclusión, porque ha sido un gran capítulo, por lo menos para mí, lo espero que para usted también. En el capítulo 1 dimos énfasis o se dio énfasis a la deidad de Jesús, es decir, Jesús es Dios. Ahora en el capítulo 2 vamos a ver algo distinto, pero en el capítulo 1 vimos cómo Jesús vino al mundo para hablarle al hombre acerca de Dios. En el capítulo 2 ya no se da énfasis a la deidad de Jesús, sino que se le da énfasis a la humanidad de Jesús. Y eso para decir que una vez después de que resucita, Jesús asciende al cielo para hablarle a Dios acerca de los hombres. Si nota la gran bendición, vino al mundo a hablarle al hombre acerca de Dios. Ahora se fue al cielo para hablarle a Dios acerca del hombre, acerca de usted y de mí. Tenemos guía en este mundo por medio de Jesús y a través de su palabra. Tenemos paz en el cielo y una relación con Dios por medio de Jesús y su sacrificio. ¡Wow! ¿Qué sería de nosotros, hermanos? Sin Jesús, sin su obra redentora, sin su continua intercesión por nosotros. Espero que usted que me está escuchando tenga una completa y segura relación
con Cristo Jesús. Si así fuera, usted está seguro de que tiene una guía y de que tiene paz en el cielo. Si usted que me escucha no está seguro de tener una relación completa con Cristo Jesús, probablemente usted está sin guía en este mundo y probablemente usted no tiene paz en el cielo para con el Padre Celestial. Si es así, estamos aquí para ayudarle. Por favor, déjenos saber en qué forma podemos ayudarle, instruirle, guiarle para que conozca más a Cristo Jesús en su vida. Mis hermanos y amigos, se nos acabó el tiempo, se nos acabó la lección. Esperamos vernos la próxima semana, Dios mediante, para estudiar el capítulo 3 de la carta a los Hebreos. Que la paz, la bendición de Dios esté siempre en cada una de sus vidas y en sus hogares. Hasta la próxima semana, hermanos.